Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, abogada. Hola, espérenme tantito, más déjenme les Buenas tardes. conecto y hola, buenas tardes, espérenme, es que creo que están ingresando todavía. Mm, no les dejé tarea, ¿verdad? No, abogada. No, ¿Seguro? Íbamos a ver unas diapositivas. Sí, ¿verdad? Y vamos a ver diapositivas. Bueno, espérenme tantito, déjenme checar. Sí, son estas. Sí. Ok, les había comentado que nosotros técnicamente ya terminamos lo que aborda su propio temario. La verdad es que su temario viene técnicamente corto. Me imagino que es por la situación de que lo dividen en dos, obviamente amparo 1 y amparo 2. Entonces les había comentado que íbamos a empezar a avanzar un poquito para que tuvieran un poquito más de noción cuando siguieran avanzando en este tema. Y vamos a ver esta presentación. Esta presentación básicamente no es todo, eso también cabe mencionar. Son como generalidades del amparo, obviamente del amparo ya no en la cuestión teórica ni en la cuestión de bases, sino obviamente ya en la cuestión procesal. Resulta que tenemos dos procesos de amparo. Ya se los había comentado en algún momento y lo hemos visto cuando hablamos de la competencia y entre algunos otros temas. Y precisamente es acerca de que hay dos procesos, uno que se denomina amparo directo y el otro que se denomina amparo indirecto. En el caso del amparo directo, lo más importante que tenemos que saber es ante qué tipo de asuntos se puede tramitar este tipo de amparo y cuál es la autoridad competente para tramitarlo. Para empezar, quien se encarga de tratar este tipo de juicios es el tribunal colegiado. Ya lo habíamos platicado cuando vimos acerca de la competencia del Poder Judicial Federal. ¿Quién es el que va a encargarse de tratarlo dentro de los tribunales colegiados? Tiene que ir específicamente por virtud o por conducto de la autoridad responsable. Ya sabemos quién es la autoridad responsable. Ya ahorita estamos en nuestra tercera y última unidad, entonces ya tenemos que dominar los preceptos que vimos en primera y segunda. Pregunto, ¿quién es la autoridad responsable? ¿Sí nos acordamos? ¿Sería la Suprema Corte? No. Hay que tener mucho cuidado y no hay que confundir lo que es la autoridad responsable con la autoridad competente, porque si no vamos a tener un problema. De hecho, entonces yo creo que la semana de feedback, más que dedicarnos a seguir avanzando, yo creo que mejor nos vamos a regresar para que no tengamos ningún problema. Porque el detalle es que si no aprendemos las bases, cuando lleguemos a la parte procesal, pues van a tener un problema porque obviamente no nos vamos a acordar ni siquiera de los sujetos procesales. Fue casi de lo primero que nosotros vimos en la primera unidad. ¿Qué es la autoridad responsable? El órgano del Estado El órgano del Estado que ¿qué? es el que forma parte del gobierno, ¿no? ¿Ok? ¿Pero qué requiere para ser autoridad responsable? Algo debe de tener, digo, la realidad es que si no imagínense, pues todas serían y sería un poquito complicado. Jurisdicción. Ah, claro, debe de tener jurisdicción, debe de tener competencia, claramente por eso surge la situación del amparo. Recuerden que la autoridad responsable va a ser aquella autoridad o aquel órgano del Estado, como comentó su compañero, que precisamente es la que está siendo acusada por el quejoso por haber violentado algún tipo de derecho con algún tipo de acto que se encargó de dictar, de ejecutar, de mandar, etcétera. ¿Sale? Entonces sí, ya creo que sí, la semana de feedback eso nos vamos a tener que hacer porque va a ser una pena que cuando ya tengan que hacer trámites y demás no se acuerden ni sepan ni siquiera que es una autoridad responsable, va a estar un poquito complicado.
En el caso del amparo directo, una de las cuestiones también importantes, porque también lo pueden encontrar o lo pueden conocer así, lo pueden denominar como amparo directo o como amparo uninstancial. ¿Por qué se llama uninstancial? Porque solamente va a constar de una sola instancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no se pueden tener instancia sobre instancia. Una de las partes también resaltantes del amparo directo es que este tipo de amparo va a tutelar todas las garantías, pero las garantías no siempre se van a resolver en única instancia. ¿Por qué? Porque técnicamente nosotros también vamos a tener otras opciones viables anexas con lo que es el juicio de amparo. Entre ellas, pues precisamente tenemos los recursos. Como todas las materias nos ofrecen mecanismos para poder solucionar o para poder inconformarnos cuando tenemos una decisión por parte de la autoridad que claramente pues no nos convence o que claramente sigue violentando o no se ha logrado la modificación legal que se busca. Acá, de hecho, la diapositiva nos remite al artículo 81, fracción segunda de la legislación de amparo, donde precisamente nos marca el por qué no siempre se va a constar de que este proceso tutelar de garantías va a ser de única instancia. El artículo 81 les había comentado que tuvieran su legislación a la mano, en lo que pueden ubicar el artículo, nos habla acerca del recurso de revocación. De hecho, si lo gustan constatar, nos habla de cuándo va a proceder precisamente el recurso de revocación. Específicamente nos habla de la fracción número 2. ¿Tienen su ley de amparo a la mano? Sí, no. Sí, Sí, por favor, Aldair, ¿me podrías leer la fracción número 2 del artículo 81? sí, permítame, solo la busco. Sí, claro. ¿Qué artículo, perdón, abogada? Artículo 81, fracción 2. Listo, ya lo tengo. Perfecto, por favor. Dice, el amparo, en amparo directo en contra de las sentencias que resuelven sobre la constitucionalidad de normas generales que establecen la interpretación directa de un aspecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte u omitan, es decir, sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno. Exactamente. Entonces, el artículo 81 nos habla acerca de la procedencia del recurso de revisión. ¿Qué quiere decir? Que yo obtuve una sentencia y aún así en esa sentencia de amparo yo sigo quedando inconforme. No solamente se puede quedar ahí, puedo recurrir a otra instancia y esa instancia precisamente es el recurso, en este caso el recurso de revisión. En la fracción primera nos habla de cuándo va a proceder el recurso de revisión en el amparo indirecto. Y en la fracción segunda, que es la que nos acaba de leer su compañero, nos habla de cuándo va a proceder el recurso, pero acerca de las cuestiones de amparo indirecto. Básicamente tiene que ver con la violación de derechos humanos o con el articulado a normas generales que nos marque la Constitución, las leyes o los tratados internacionales. Nada más. Ahora, la segunda o el segundo tipo de proceso de amparo que nosotros tenemos es el amparo indirecto. En el caso del amparo indirecto, la autoridad competente para poderlo conocer es el juez de distrito, ¿sí? Ahora, como tal, no hay una nomenclatura que nos pueda decir, por lo menos dentro de la legislación, es más bien una cuestión doctrinal y jurisprudencial. Sin embargo, en el artículo 107 de la legislación de amparo sí se encuentra contenida propiamente la cuestión relevante o relativa
a lo que es propiamente el amparo indirecto. Lo mismo si se gustan redirigir al artículo 107, pueden visualizar que precisamente nos habla ese capitulado, nos habla específicamente de la procedencia y como tal de toda la constitución precisamente de la demanda del amparo indirecto. Y nos dice cuándo precisamente va a proceder el amparo indirecto o el amparo biinstancial, porque ese tiene más instancias, tiene 2 instancias, por eso se llama bi. El artículo 107 nos habla de que va a proceder contra normas, obviamente normas generales, que puede ser que con su sola entrada en vigor o por el primer acto de aplicación, pues causen algún tipo de perjuicio al quejoso. Estas leyes nosotros también ya las platicamos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas? Pues básicamente se refiere a estas. Cuando nosotros hablamos de normas generales, el artículo 107 es muy importante y muy primordial dentro de su ley de amparo, porque precisamente el 107 nos enumera cuáles son las que nosotros debemos de contemplar o entender como normas generales, porque si ustedes se dan cuenta, siempre estamos hablando normas generales, normas generales, normas generales, pero ¿cuáles son propiamente las normas generales? Pues el artículo 107 nos enumera básicamente en 8 incisos, lo que se considera como normas generales. Nos habla claramente de las leyes federales, nos habla de las leyes que se contienen en las constituciones de los estados y propiamente del gobierno del Distrito Federal. Nos habla de los reglamentos, pero los reglamentos pueden ser tanto los federales como los locales y los decretos, así como cualquier tipo de normatividad que por ende sea de observancia general. Estas van a ser atacables a través del amparo indirecto, así como los actos o las omisiones que provengan de diferentes tipos de autoridades. Pueden ser autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, y sin ningún problema puede proceder. También nos habla de los actos o las resoluciones que procedan propiamente de un procedimiento administrativo que se haya manejado como un tipo de juicio. Esas también son propiamente tratables dentro de lo que es el amparo directo. También nos habla acerca de otra, que son los actos de los tribunales agrarios también, agrarios, laborales, administrativos, judiciales, que realicen algún tipo de acto, aunque este sea realizado fuera de juicio. Si nos damos cuenta, la cantidad de procedimientos que aborda el amparo indirecto, pues claramente es muchísimo más vasta. Y así podemos continuar por lo menos hasta la cuestión de la fracción número 9, porque el artículo tiene 9 fracciones y precisamente nos enumera en qué momentos y contra qué tipo de normas va a proceder el amparo indirecto. Y posteriormente el artículo 108 pues ya claramente nos hablará de las propias, de los propios requisitos y el contenido que debe de contener la propia demanda. Entonces, ya vimos claramente cuáles son los dos importantes. En los principios fundamentales del juicio de amparo, pues la realidad es que ya no tendríamos por qué detenernos otra vez, porque pues sí nos aventamos como que todo este capítulo completo de en qué consistía cada uno de los principios, qué era, dónde los veíamos reflejados y cuál era el fundamento legal de los mismos. Entonces, la realidad es que como que ya no tendríamos que pagar mucho ahí. Entonces lo vamos a poner. Acá hay un principio muy importante y este es el que nosotros vamos a tener que analizar por lo menos de una manera más clara. Yo les había dicho que dependiendo los doctrinarios podíamos encontrar diferentes tipos de principios, ¿no? De principios que regulaban el juicio de amparo. Entre ellos hay uno que precisamente se denomina el principio de suplencia de la queja deficiente. Ese es el nombre completo. El fundamento legal, porque sí tiene un fundamento legal más allá de doctrinario, lo encuentran precisamente dentro de su artículo 79 de la Ley de Amparo. En el 79 básicamente lo que nos va a decir es dónde puede ser o dónde lo podemos encontrar nosotros operando de alguna manera. A ver, déjenme buscarlo. De hecho, yo creo que se los voy a poner acá para que todos lo tengamos y no nos cueste trabajo. Espérenme tantito.
¿Ya les aparece la ley de amparo? 70 y qué. No. ¿No? Ah, caray, espérenme entonces. 79. A ver. A ver. Ahí está. Creo que ya. Sí, ¿verdad? Ya, Ok. abogada. Para que todos vayamos como que llevando el hilo de la clase y no andemos cada quien buscando por dónde se encuentra. A ver si alcanzamos a visualizar ahí en el artículo 79 verdaderamente nos habla de este principio de la suplencia de la queja deficiente. Básicamente el artículo nos dice que la autoridad que conozca el juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de cosas muy importantes. Ahí les va. Su tarea que se les va a quedar, bueno, no es tanto tarea, pero pues obviamente se tiene que estar quedando la evidencia guardada en la plataforma de todo lo que vamos trabajando. Van a buscar qué es un concepto o qué son los conceptos de violación y qué son los agravios, ¿sí? Dentro de una demanda de amparo, claramente. Van a buscar una definición y van a buscar un ejemplo, ¿sale? Pero bueno. Nos dice que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, cualquiera que haga falta. Pero eso no va a ser en todas las demandas, porque si no, imagínense que todos entregáramos demandas mal hechas y que por alguna razón la autoridad forzosamente tuviera que modificarnos o suplirnos nuestro error de manera general. Acá hay dos partes importantes. La primera, no aplica para todos y la segunda, no aplica en toda la demanda, solamente en los conceptos de violación y en los agravios. Esa es una de las cosas más importantes que ustedes deben de tener en cuenta. Ahora, ¿en qué consiste básicamente esta suplencia de la deficiencia? Que aunque la autoridad se percate que esos requisitos hacen falta, la autoridad, por llamarlo de alguna manera coloquial, de default, tendrá que colocarlo, aunque lo haya omitido en este caso el quejoso. ¿Para qué? Pues obviamente para no perjudicarlo. Ahora, les decía que no opera en todas las situaciones, es una de las partes más importantes. Acá tenemos la numeración de en cuáles sí y en cuáles no va a operar este tipo de cosas. Son básicamente 7 supuestos importantes en los cuales se va a poder suplir o lo va a poder suplir la autoridad. La primera es muy general porque la primera fracción nos dice que va a operar esta suplencia en cualquier materia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No importa la materia de la cual estemos hablando. El requisito importante o lo que sí se pediría es que el acto reclamado propiamente esté fundamentado o se funde en normas generales. Ya platicamos cuál es toda la gama de normas generales, pero que hayan sido consideradas como inconstitucionales. ¿Qué quiere decir? Que si ya fue determinada como inconstitucional y por alguna razón yo como quejoso omití el detalle de poner algún concepto de violación o algún agravio, la autoridad a mi favor lo va a realizar. Ahora, no basta con que yo como quejoso diga que es una norma general inconstitucional. Para que esta suplencia aplique en este supuesto, tendrá que determinarlo una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Y obviamente también de los propios plenos de circuito. Recordemos en esta parte, porque ya hemos platicado un poco acerca de cómo se crea la jurisprudencia y demás. La jurisprudencia de los plenos de circuito lo que haría en este caso es que obligaría a que se supla la deficiencia de los conceptos de violación o en su defecto de los agravios a los tribunales del circuito correspondiente. Pues claro, porque no podría operar para todos por la competencia que tienen, en este caso, los tribunales colegiados de circuito. Si es en el caso de que sea a través de una jurisprudencia de la Suprema Corte, pues así, ahí sí, no solo operaría en los del circuito correspondiente, sino que aplicaría para todos, ¿sale? Por la cuestión de la competencia. ¿En qué otra cuestión la autoridad que conozca el juicio de amparo tendrá que suplir la queja en una muy importante, la materia penal? Ya lo habíamos comentado que siempre se tiene por esta tutela de garantías un poco más delicadas, siempre la materia penal como que tiene una separación a diferencia de las demás materias. ¿Cuándo se va a suplir?
solamente cuando sea en favor del inculpado o en su defecto del sentenciado, dependiendo la etapa procesal, cuando se trate también a favor de la víctima o el ofendido, solamente cuando estemos hablando que esta víctima tenga el carácter de quejoso o en su defecto de adherente. Yo les voy a dejar una lectura, ahorita en un momento se las cargo, que también todo les va a servir. Probablemente no sé si lo lleguen a ver o no lo lleguen a ver. Hay una figura que surgió con las nuevas reformas, bueno, nuevas entre comillas, porque la realidad es que ya tiene algunos años, figuras que surgieron con la nueva ley de amparo, entre ellas algo que se llama el amparo adhesivo, ¿sí? Les voy a dejar una lectura para que más o menos vayan sabiendo de qué se trata el amparo adhesivo. Y precisamente cuando se habla de un quejoso o de un adherente, este participante en el amparo adhesivo, tengan el carácter de haber sido también víctimas o haber sido los ofendidos, la autoridad también por cuestión proteccionista tendrá que suplirles, ya sea si omitieron algún tipo de agravio o algún tipo de concepto de violación. Cuando vean que es un agravio y que es un concepto de violación, pues claramente lo comprenderemos mejor. De todos modos, la siguiente sesión, si tienen alguna duda, pues lo vamos aclarando. Esto por el lado de la materia penal. En el caso de la materia agraria, también se puede hacer por parte de la autoridad algún tipo de suplencia de la queja deficiente. En este caso va a operar cuando se trate de la fracción tercera del artículo 17 de esta ley. Quien tenga la legislación a la mano para no estar subiendo y bajando, puede darle lectura al artículo 17, fracción tercera, por favor. Perdón, ¿dijo la Constitución? No, de la misma ley, de la ley de amparo. 17. Sí, 17, fracción tercera. Sí, yo les dije que acá íbamos a estar trabajando y jugando mucho con las leyes, porque es imposible que yo nada más pueda darle lectura a un artículo y si no comprendo a qué me redirige ese artículo, pues claramente nunca voy a entender nada, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya lo tengo. Perfecto. ¿Lo Por leo? favor, 17, fracción tercera, Aldair. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de 7 años contados a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Perfecto. En la fracción, claramente la fracción tercera del artículo 17, si se dan cuenta lo que se refiere, para empezar la materia, claramente es la materia agraria. ¿Qué quiere decir? Cuando estemos hablando de que se trata de ejidos o cuando se trata de núcleos de población y que por algún acto de autoridad se les esté privando de la propiedad o de la posesión de sus tierras, claramente pueden acudir al amparo. De hecho, acuérdense que es uno de las excepciones al principio de definitividad. ¿Qué quiere decir? Que no tienen que agotar todas las etapas procesales, se pueden ir directamente al amparo porque se encuentran dentro de estos grupos como vulnerables. Pues precisamente también tienen una segunda, ¿cómo lo podemos decir? Como una segunda garantía de protección, que también van a contar con esta suplencia de la queja deficiente para algún concepto de violación o para algún agravio. Cuando omitan ponerlo, la autoridad en automático solita se los tendrá que poner, siempre y cuando se traten en este tipo de privación de propiedad en materia ejidal. Y por otro lado tenemos dentro de la misma materia cuando se tenga que dar esta suplencia a favor de los comuneros o a favor de los ejidatarios, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o sus derechos agrarios. Por ende y por obvias razones tenía que concatenarse la misma situación. No es nuestra materia, pero yo les comenté desde un principio. Obviamente esta materia por algo se las dan casi al final, porque la verdad es que combina como el conocimiento de varias. Por ejemplo, acá en el caso de la materia agraria, ¿qué diferencia hay entre un ejido o en una propiedad ejidal y una comunal? En que el ejido tiene sus representantes y en la comunal está sometido a
por un comité. Exactamente, esa es una de las variabilidades más importantes entre los dos. Recuerden que la cuestión de los ejidatarios o las cuestiones de tierras ejidales se tienen estas unidades representativas y en el caso de los comuneros no, los comuneros por eso se habla de comuneros, comunidades, comunales, comunes, de todos. Es como la garantía de esta situación. Ambas pertenecen a la situación ejidal, eso también cabe mencionarlo, y obviamente el dominio que se tiene acerca de las tierras, pues claramente es diferente. De hecho, son técnicamente propiedades privadas porque no pueden ser sujetas a cierto tipo de transmisiones. Esto ustedes ya lo saben y ya lo vieron cuando vieron toda su legislación precisamente agraria. No nos vamos a meter al estudio claramente de la materia agraria, pero lo que nos importa es saber que si a ustedes les llega una persona que tenga alguna de estas características, que sea ejidatario, que sea comunero y que en algún momento lo estén privando por parte de algún acto de autoridad acerca de su propiedad o su posesión de manera total o de manera parcial, precisamente de sus tierras de ese tipo, y quieren acceder al amparo, pues ya saben que podrían acceder sin acotar las etapas procesales previas, primera, y segunda, tendrían esta situación de que si omiten algún tipo de agravio o algún tipo de concepto de violación, la autoridad por obligación tendría que suplirlo. ¿Por qué? Porque nos encontramos dentro de este articulado que es el artículo 79 y se encuentra dentro de estas fracciones. Esto por parte de la materia agraria. También tenemos la suplencia, también opera la suplencia en el caso de la materia laboral. Claramente la suplencia solamente se dará cuando se trate en favor del trabajador, sin importar el tipo de relación que exista entre alguno o entre otro, porque recordemos que hay diferentes tipos de relaciones laborales. Ahí vamos a la materia laboral. Hay relaciones que son menguadas o trabajadas por parte del derecho laboral, pero también tenemos otras que son trabajadas por el derecho administrativo, sobre todo en el caso de los funcionarios públicos. Y obviamente tienen sus dualidades y tienen sus formalidades diferentes. Eso ustedes también ya lo visualizaron. En este caso, lo que nos importaría recordar es que solamente va a operar a favor del trabajador. Entonces, si yo les llego a poner una pregunta capciosa y les digo, ¿cómo podría operar la pregunta? ¿Opera la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón sin importar la relación que existe regulada por el derecho laboral o el derecho administrativo? ¿Cierto o falso? Pues me tendrán que poner que es falso porque solamente opera con cuestión del trabajador. Importante, les decía, sin importar que lo regule el derecho laboral o sin importar que lo regule el derecho administrativo. Si tú eres empleado, si tú eres trabajador, te tiene que operar forzosamente la suplencia de la queja deficiente, ¿sí? Y la última fracción básicamente nos habla acerca de las materias varias o de la diversidad de materias, siempre y cuando se mencione que ha habido como tal en contra del quejoso algún tipo de violación y que esta violación por alguna razón pues lo haya dejado sin defensa y que por tanto pues afecte los derechos que se prevén en esta misma ley en el artículo primero. Básicamente son los derechos fundamentales. El asunto de este tipo de suplencia de diversidad de materias es que solamente tendrá que ver u operará cuando se refiere a la litis en el amparo. ¿Qué quiere decir? Que no va a poder afectar por ningún tipo de situación algún otro acontecimiento procesal que esté resolviéndose en algún otro tipo de procedimiento, solamente para el amparo. Y la última fracción nos habla de de cualquier materia, siempre y cuando se esté hablando de personas que tengan condiciones de pobreza o que tengan condiciones de marginación. Podríamos decir, bueno, ¿y eso como por qué o qué tendría que ver? Pues tiene que ver mucho, porque la realidad es que las personas que tienen esta situación de marginación o de pobreza, pues claramente tienen una desventaja o tienen una cuestión de minusvalía para lo que es su propio derecho de defensa dentro de un proceso o dentro de un juicio. Entonces, si de por sí ya están en desventaja natural, pues claramente sería que el Estado no los puede poner en una desventaja aún mayor, porque seguiría vulnerando sus derechos y precisamente el amparo lo que trata, pues es de que esto no ocurra, ¿sí? Bueno,
Ahora, en esta parte nos dice que precisamente en las fracciones, ya las vimos, fracción primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima, ¿qué quiere decir? Solo exceptuando la sexta de este artículo que acabamos de darle lectura, la suplencia se puede o se dará sin importar que exista ausencia de conceptos de violación o agravios, ¿sí? En estos casos de los que acabamos de mencionar, solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. ¿Qué quiere decir? Que no importa si se omite un concepto de violación o todos los conceptos de violación, no importa. Al final de cuentas, la autoridad tendrá que dar materia a tenerlo que suplir porque así lo indica este artículo. ¿Sale? Y eso es muy importante y es completamente valioso porque ayuda a que precisamente las autoridades no dejen en ningún tipo de desventaja a cualquiera de estos grupos que acabamos de comentar, tanto en materia penal, en materia agraria, en materia laboral y en cualquier otra que se encuentre algún tipo de desventaja, ¿sí? Ahora, otra cuestión importante que nos mandata ya la finalidad del propio artículo es que la suplencia de la queja que se dé por violaciones procesales o lo que conocemos como vicios de forma, solo pueden operar cuando se tenga que advertir que en el acto reclamado no existe ningún tipo de vicio de fondo. Aquí, ¿qué querría decir? ¿Qué diferencia hay entonces entre un vicio de fondo o qué podríamos nosotros entender como un vicio de fondo y un vicio de forma? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Probablemente lo vieron en civil. El de forma sería como la redacción Podría ser, y el exacto. de fondo sería en los procedimientos. Más o menos. En el caso del de forma, tiene toda la razón su compañero. ¿Qué quiere decir? Cuando el acto que como tal se está reclamando, porque recuerden que aquí hay un reclamo, no se le está dando un cumplimiento de la propia formalidad que la ley nos está requiriendo, ¿sí? Esas cuestiones de forma generalmente siempre son subsanables, por eso les decía y les hablaba de la materia civil. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas es un requisito externo que por alguna razón se nos olvidó, no lo tomamos en cuenta y no hay ningún problema. La mayoría de veces puede ser subsanable o se puede como tal remediar, por hablarlo de alguna manera. En el caso del fondo, no. En el caso del fondo ya son este tipo de violaciones que se dan con referencia al proceso, a la litis, a la reclamación y demás. Esto no puede ser subsanado por la autoridad. Porque si lo subsana o si se atreve como a meterse al estudio o a la modificación de este tipo de cuestiones como lo sería el fondo, pues ahí estaríamos hablando de una violación procesal, porque la autoridad no puede inmiscuirse en decir, es que sí fue una violación, ay, es que no puso que la realidad se había una violación en cuanto a la privación de su libertad, vamos a cambiarlo porque yo creo que sí la había. No, recordemos que ellos se tienen que apegar bajo este principio de estricto derecho a lo que como tal mandatan las normas. Entonces no se puede hablar de esta subsanación de fondo, solamente de la de forma. ¿Qué quiere decir? Si se te olvidó poner un concepto de violación o un agravio que yo estoy visualizando, lo pongo. Pero eso no quiere decir que sea cierto tu concepto de violación o que sea falso tu agravio. Eso no lo sabe, la autoridad no lo sabe. En esta suplencia de la queja deficiente, lo único que va a hacer es buscar esta parte como tal de la forma, ¿sí? Y no del fondo. Bueno. De fondo sería nada más como la investigación, ¿no? Exactamente, de fondo sería ya la propia investigación si el acto de autoridad sí fue constitucional o si fue violatorio y por alguna razón es inconstitucional o contrario a la norma, efectivamente. Bueno, vamos a regresar a donde estábamos. Ok. Ahí está, ya se ve, ¿verdad? Les decía, una parte muy importante, porque desgraciado o afortunadamente luego muchos de nuestros temarios se brincan algunos temas y cuando avanzamos, pues como que tenemos un problema de retroceso. Por eso es muy importante como ir anexando los temas que por alguna razón pues no se contemplan. Les decía, una de las partes importantes sería esta figura, que es la figura de la suplencia de la queja, y que recordemos que en el artículo 79 encontramos todos los supuestos dentro de los cuales va a operar
por obligación o por oficio la suplencia de la queja deficiente. Aquí la tenemos, no hay ningún problema, es todo lo que acabamos de ver. Espérenme tantito. Ok, en los actos procesales, cuando nosotros ya hablamos del juicio de amparo con aspectos procesales, ya tenemos que ver claramente las cuestiones de competencia. Nosotros, bueno, ustedes realizaron una propia lectura acerca de la jurisdicción concurrente y auxiliar. La realizaron, posteriormente nosotros explicamos en qué consistía una, en qué consistía la otra. Es muy importante para empezar poder nosotros decidirnos entre qué diferencia hay entre la jurisdicción y la competencia, porque muchas de las veces esa problemática la enfrentamos no solamente en amparo, sino en todas las materias, ¿sale? Entonces vamos por partes. No les digo la materia porque creo que lo pudieron haber visto en muchas. ¿Qué diferencia hay entre la jurisdicción y qué diferencia hay entre la competencia? En lo que voy anotando lo que les voy a dejar ahí. La competencia sería en la materia en la que se dedican, por ejemplo, mercantil, civil. Y la jurisdicción sería como municipal, estatal o federal. Sí, no, porque también tenemos competencia por territorio. Va. Espérenme tantito, jurisdicción y competencia, para que les pueda ir aperturando los espacios y no tengamos problema. Les dije que les iba a dejar ¿qué? ¿Qué les comenté hace un momento? Lo de conceptos de violación o agravios. Y agravios, ¿verdad? Ok, ahorita les aperturo, ya les dije, solamente es que sepan un ejemplo, pueden encontrar muchísimos, déjenme checar, si no, nada más déjenme testar los nombres de algún amparo que tenga por acá, para que veamos el ejemplo, más o menos cómo ya se ven aplicados dentro de la propia demanda de amparo, tanto un concepto de violación como un agravio, y que los podamos distinguir sin mayor problema. Les decía, no me quiero meter mucho esa parte porque muy probablemente lo tengan que volver a visualizar en Amparo 2, pero pues para que vayamos ubicando y no nada más nos quedemos así con dudas. Les voy a poner eso y les voy a poner una lectura que creo yo que los puede ayudar un poquito a poder discernir entre lo que es la competencia y entre lo que es la jurisdicción, porque de hecho hay doctrinarios que se han como que confundido algún tipo de conceptos entre uno y otro. Sí tienen relación, por supuesto, y hay muchas formas que comparten. La realidad es que es completamente diferente. Entonces yo se los voy a dejar para que no tengamos ningún problema. Lo importante dentro de esto, más allá de la jurisdicción que pueda ser concurrente, que tengamos esta opción, o de la jurisdicción auxiliar cuando no existe como tal la autoridad dentro del territorio por razones varias, tenemos también la competencia. La competencia como tal, nosotros vimos todo un capítulo de competencia de los órganos del Poder Judicial Federal. Esta generalmente se maneja dependiendo la naturaleza del acto que estamos nosotros reclamando y dependiendo el territorio. Son las dos cosas que nosotros tenemos que poner en la balanza cuando nos llega un asunto de esta naturaleza. Ahora, en esta parte, por la naturaleza del acto, o sea, por saber qué es lo que yo tengo en las manos, qué tipo de acto es el que la persona se está quejando y quiere que yo por ello tramite su amparo, yo tendré que discernir si estamos hablando de un amparo indirecto o de un amparo directo, ¿sí? En el caso del amparo indirecto y el directo es muy importante, no que se aprendan los artículos como tal, pero sí que aprendan a separarlos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes tengan un asunto lo puedan ubicar de manera rápida, que no anden en toda la legislación de amparo o en todos sus códigos buscando de pies a cabeza porque no tienen ni idea de dónde se encuentra. Obvio, todo el articulado tiene razón de ser y por algo lo encontramos ahí. Sin embargo, hay preceptos legales muchísimo más importantes que también les van a ayudar muchísimo en la redacción de su demanda. Recordemos que tienen que tener fundamentación y motivación. Nosotros ya lo trabajamos por lo menos en la materia civil. Pues lo mismo pasa con el amparo. Cuando ustedes tengan que elaborar sus demandas,
tendrán que poner su fundamentación. ¿Y dónde la van a encontrar si no saben ni ubicar dónde está? Pues traten de ser muy enfáticos en los artículos, sobre todo que son muy relevantes. En el caso del amparo indirecto, el 107 que ya comentamos hace un momento, y en el caso del amparo directo, el artículo 170 de la misma legislación de amparo. Con ello, ya platicamos hace un momento, el amparo directo lo tendrá que conocer el juzgado de distrito y si por alguna razón nos vamos a un recurso de revisión, pues ya lo trataría el colegiado. Recuerden que es como su superior. Y en el caso del amparo directo lo tendrá que conocer el colegiado de manera, digamos que principal, o en su defecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esto solamente lo va a hacer por lo que nosotros ya platicamos en algún momento, que es precisamente la facultad de atracción, ¿sí? Si no hay facultad de atracción que como tal lo mandate la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, la realidad es que no va a haber absolutamente ningún problema, ¿sale? Bueno, voy a ver si encuentro algunos asuntos en los cuales la Suprema Corte haya ponderado que tuvo que atraer algún tipo de asunto y se los planteo para que más o menos veamos qué tipo de asuntos son los que atrae por naturaleza la Suprema Corte. Eso es en el caso de la competencia, ¿no? O sea, la competencia por la naturaleza del acto, ¿no? Que puede ser tanto en amparo directo, en indirecto. Pero también tenemos la cuestión por territorio, la competencia por territorio. En este caso, los amparos indirectos en los actos que requieren algún tipo de ejecución se va a realizar en el lugar en donde deba de ejecutarse, ¿sí? Claro, si por alguna razón vamos a pensar que giran una orden de búsqueda, aprehensión y detención en mi contra y la giran en Puebla y se va a ejecutar en Puebla porque yo estoy en Puebla, yo me quiero amparar en donde lo haría. Pues claramente lo tendría que hacer en Puebla. Esto lo haría en base al territorio donde se va a ejecutar el acto, ¿sí? Ahora, si por alguna razón, porque también suele pasar, si inicia la ejecución en un lugar y concluye todo el procedimiento en otro, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a hacer en el que prevenga, ¿qué quiere decir? Ya sería una cuestión de colaboración procesal, ¿sale? Ahora, esos son los actos que requieren ejecución, pero no todos requieren ejecución. En el caso de los actos que no requieran ejecución, ahí va a ser, se va a darle el conocimiento del amparo indirecto en el lugar donde resida la autoridad emisora, ¿sí? ¿Cuál es la autoridad emisora? Pues esta autoridad que está emitiendo el acto para que precisamente se haga algún tipo de actividad o algún tipo de situación y que es la que considera violatoria el propio quejoso, ¿sí? Ahora, en el caso del amparo directo, el amparo directo tiene menos vertientes, es un poco más cerrado en cuanto a la competencia por territorio. Si se trata de amparo directo, única y exclusivamente se va a promover en el propio lugar de residencia donde se encuentra la autoridad emisora, ¿sí? Bueno. Perfecto. Ahora, acá hablamos, ya habíamos comentado en algún momento acerca de las partes en el juicio de amparo. Habíamos hablado del quejoso, del tercero interesado, de la autoridad responsable y del Ministerio Público. Acá los vuelven a tener para que no tengan ningún problema. El fundamento legal, ya lo habíamos comentado, lo encuentran en el artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo importante es sobre todo que les sirva a ustedes como remembranza. Por ejemplo, hace rato que platicamos acerca de la autoridad responsable y no recordábamos quién era, pues precisamente acá lo tenemos. Digamos que es esta parte en contra de la cual se va a demandar esta protección. Si lo vemos desde una parte más coloquial o una parte más sencilla, pues lo podríamos contemplar como este demandado en el juicio de amparo. ¿Sale? Los particulares, y eso también es interesante, los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable, sí, pero solamente cuando actúan como autoridad, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo tomar como autoridad responsable al Procurador General de Justicia, claro que puedo, pero no a él como persona, sino a él como autoridad,
¿sí? Porque obviamente el acto lo emitió no como persona individual, lo emitió obviamente bajo una función o la investidura que propiamente el Estado le entrega o le autoriza. De ahí en fuera, las otras ya las habíamos comentado. El quejoso, pues obviamente es aquella persona que le han violentado el derecho y es la que va a ejercitar la acción del amparo. Es lo que generalmente conocimos como víctima o como ofendido, nada más que en el amparo ya tiene otra nomenclatura y otro tipo de intervención. El tercero interesado también, recuerden que el tercero interesado es como esta persona que de alguna manera resultó beneficiado a través del acto que giró o el acto que dio la propia autoridad y él tiene el interés de que se declare constitucional el acto que emitió la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que el tercero interesado tiene todo el interés o toda la situación de que pierda el quejoso, ¿sale? Y de que gane la autoridad responsable. Si lo vemos de alguna manera, también se le puede conocer como la contraparte del quejoso, ¿sí? Si nosotros hablamos, si estamos hablando, por poner un ejemplo, de la materia penal, vamos a pensar que la autoridad responsable sea el Ministerio Público y curiosamente, en lugar de ser el delincuente, ahora se convierte en quejoso, ¿no? Porque él le está diciendo que la autoridad responsable emitió un acto que lo dañó en su libertad o en lo que quieran. Entonces, el tercero interesado podría ser en este caso la víctima, por poner un ejemplo, ¿sí? Y se convierte pues en una contraparte del quejoso. En el caso del Ministerio Público, ya lo habíamos comentado también, solamente no es necesaria su intervención, no siempre la van a visualizar, pero su intervención va a versar acerca del asunto que tenga algún tipo de interés público. Recuerden que el Ministerio Público básicamente es como el abogado del pueblo, ¿no? El abogado de la víctima. Entonces, técnicamente hay asuntos muy específicos dentro de los cuales el Ministerio Público sí se tiene que hacer presente. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? No, abogada. Perfecto, nos vamos a quedar entonces acá en la parte de la capacidad y la personería, cosas que también ya habíamos comentado de alguna o de otra manera. Vamos a repasarlas si nos acordamos bien, si no, pues obviamente nos sirve como repaso y podemos irle dando camino a esto. Bueno, entonces les voy a dejar, para que no tengamos problema, les voy a dejar su espacio para que pongan lo que es un concepto de violación y lo que es un agravio. Y también les voy a poner la lectura que les dije de jurisdicción y competencia, para que obviamente nada más tengan una lectura. ¿Qué es lo importante? No les voy a dejar que hagan tarea, ni mucho menos, porque tampoco se trata de dejar tareas porque sí. Lo importante es que el día que nos escuchemos, pues ya puedan ustedes distinguir por lo menos de su viva voz qué es una y qué es otra. Básicamente, Disculpe, que comprendimos. ¿Mande, Giovanni? de la anterior clase lo que había dicho era lo de la lectura, ¿verdad? ¿Cuál lectura? Bueno, la tarea anterior, ¿cuál era? Lo de... Es que esa no la encontré en la plataforma. ¿Mande Paula? Es que nos había dejado leer algo, pero ya no me acuerdo. Sí, Ajá, creo nos que dijo que no no. les aperturé espacio, ¿no? Ahí fue error Ajá, mío. sí. Fue error mío, no se preocupen. Ahorita ya entraríamos a trabajar la semana 12. Y ella Básicamente va... sí lo trabajamos. El detalle es que no estamos cargando actividades. Por eso les decía, para no tener problemas, ya empezaríamos a trabajar la semana 12 a partir de hoy o mañana que hagan su tarea. Yo les hago la modificación de las fechas y ya, nada más les aperturo el espacio de concepto de violación y agravio, donde van a poner ustedes su definición y les voy a dejar la lectura de jurisdicción y competencia, nada más para que la lean y tengan un poquito más de noción y diferenciación entre una y otra, ¿sale? Y ya nada más la siguiente semana déjenme checar a ver si encuentro algún asunto que hable acerca de la facultad de atracción de la Suprema Corte y nada más lo comentamos, nada más para que vean cómo opera o qué es en qué circunstancias, digamos, que a la Suprema Corte le interesa quitar un asunto a alguna autoridad y resolverlo él, ¿sale? Pero nada más. Sí, abogada. ¿Sí? Pero nada, les paso lista. Espérenme. Ay, Dios. Ya soy, espérenme. 6 del 11 del 2020. Giovanni. Presente. Andrés.
Ginola, Presente. Arturo, Presente, abogado. perfecto. Jessica, Presente. Stephanie, Presente. Lair. Presente. Abogada, Dígame, la dígame. clase pasada se fue la luz en mi casa y se fue el internet. No sé si le comentó mi compañero Ginola. Sí, me comentó, no te preocupes, no hay problema. Gracias. Sí, perfecto. Marvin, Presente. Esther, Presente. gracias. Y Paola. Presente. Perfecto. Bueno, entonces nada más déjenme tomarles su evidencia, por favor, y ya pueden salir. Espérenme tantito. Espérenme que aparece mi calendario. Ya. Espérenme, ahí va. Perfecto. Listo, pues entonces, pues ya nos estaríamos escuchando la siguiente semana. ¿Sale? Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. igualmente. Gracias. Adiós, se cuidan.